En los anales ocultos de la historia, en los pergaminos que jamás vieron la luz de ningún archivo real, existe una historia que cambió silenciosamente el destino de reinos enteros. Una historia tan profunda, tan peligrosa, tan humana, que fue borrada por quienes temieron el eco eterno de un amor capaz de hacer tambalear coronas, ejércitos y linajes. Esta es la historia perdida de la corona escarlata, un relato de pasión prohibida, sacrificio y poder, un amor que sobrevivió incluso cuando el mundo hizo todo por destruirlo. Nuestro viaje comienza en el reino de Arvendale, en lo que hoy serían las montañas brumosas del centro de Europa. En el año 1483, cuando el hierro y la fe gobernaban más que la misericordia, Arvendale se encontraba en el punto más delicado de su historia. El rey Aldric III había muerto sin dejar heredero legítimo. La corona, entonces, pasaba a su única descendiente, la princesa Isolde, de apenas 18 años, conocida por su belleza, su intelecto afilado y una reputación que, para los estándares de la época, resultaba incómodamente indomable. Isolde había crecido en un castillo de muros grises, con tutores que solo buscaban convertirla en un instrumento de alianzas políticas. A diferencia de otras damas de la corte, ella prefería la esgrima a la costura, los libros de astronomía a las reuniones de té, y los caballos salvajes del valle a los banquetes sofocantes del palacio. No encajaba. Y lo sabía. Pero jamás imaginó que, tras la muerte de su padre, se convertiría en la pieza más codiciada en el tablero internacional. 3 reinos colindantes querían casarla para obtener el control de Arvendale. Y el Consejo Real, temeroso de una guerra, decidió actuar con frialdad, elegirían al esposo sin consultarla. Pero entonces, justo en este momento de inestabilidad, apareció él. Rowan de Eldar, un joven capitán de la Guardia Escarlata, la guardia élite encargada de proteger la corona, era conocido por su valentía, su honor, y un pasado rodeado de misterio. Nadie sabía quiénes habían sido sus padres. Nadie entendía cómo un soldado sin linaje había llegado tan alto. Sus enemigos lo llamaban el bastardo de la armadura roja. Sus aliados simplemente lo llamaban el más leal. Era el tipo de hombre que jamás habría cruzado palabra con una futura reina. Hasta que una noche, el destino los obligó a encontrarse. El castillo estaba sumido en una tormenta. Los truenos sacudían las vigas. El viento entraba por las ventanas como un presagio oscuro. Isolde, incapaz de dormir, se dirigió a la biblioteca para leer, como hacía cada vez que necesitaba escapar del peso del mundo. Pero no sabía que, esa noche, Rowan estaba allí. El capitán había ido para investigar un rumor, un pergamino ancestral, desaparecido desde hacía décadas, había sido visto entre los estantes superiores. Era un documento que hablaba de una profecía vinculada a la familia real, y que había sido destruido oficialmente hacía más de 50 años. Rowan tenía órdenes estrictas, encontrarlo sin llamar la atención. Cuando Isolde abrió la puerta, los dos quedaron inmóviles, sorprendidos. Él no esperaba ver a la princesa. Ella no esperaba encontrar a un soldado revisando tomos polvorientos en la oscuridad. Por un instante, se quedaron observándose, intentando descifrar si debían explicar su presencia o simplemente ignorarse. Pero entonces, un trueno estremeció la estancia, tirando una pila de libros. Sin pensarlo, Rowan la tomó del brazo para protegerla. No era la reacción apropiada para un soldado frente a una futura reina. Pero sus manos se encontraron en un instante suspendido en el tiempo, uno que ninguno de los dos olvidaría jamás. A partir de esa noche, Isolde comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la figura del capitán vigilando sus pasos en los pasillos, sus ojos clavados en ella durante los ejercicios de la guardia, la tensión contenida cuando sus manos se rozaban fugazmente al intercambiar un documento. Ninguno de los dos lo aceptaba, pero ambos sabían la verdad, algo imposible estaban haciendo. El consejo pronto anunció su decisión. Isolde sería obligada a casarse con el príncipe Magnus de Waldemar, un hombre 20 años mayor,
conocido por su carácter brutal y su sed implacable de poder. Para Isolde, aquello era una sentencia. Para Rowan, era una traición al reino, pues Magnus buscaba anexar Arvendale y destruir su cultura. En secreto, Isolde pidió a Rowan que la ayudara a entrenar con la espada para sentir que tenía algo de control sobre su vida. Al principio, él se negó. Era impropio. Peligroso. Insensato. Pero cuando ella lo miró a los ojos y le dijo, no quiero ser un trofeo, Rowan. No quiero ser una prisionera en mi propio hogar, él no pudo resistirse. Las prácticas nocturnas se convirtieron en el refugio de ambos. Había risas contenidas, desafíos, conversaciones prohibidas, silencios intensos. Y un vínculo creciendo en la oscuridad. Hasta que una noche, mientras ella intentaba realizar un giro de ataque, tropezó, y Rowan la atrapó antes de caer. Fue entonces, con sus rostros a unos centímetros, que se rindieron. Se besaron como si hubieran estado esperando ese instante desde el principio de los tiempos. Pero su amor era un crimen. Un crimen que podía costarles la vida. El rumor no tardó en llegar a los oídos de Lord Edric, el canciller del Consejo, un hombre manipulador que deseaba poner a Arvendale bajo su control. Ordenó a un espía que vigilara a la princesa. Y lo que descubrió cambió el destino de todos, Isolde y Rowan se veían en secreto. Edric no confrontó directamente a la princesa. Era demasiado inteligente para eso. En su lugar, empezó a tejer una red de intrigas destinada a destruir al capitán y quebrar la voluntad de Isolde. Manipuló a Magnus, haciéndole creer que la princesa rechazaba el matrimonio por estar enamorada de un soldado sin nombre. Magnus, furioso, exigió que Rowan fuera encarcelado por deshonrar a la futura reina. Cuando Isolde se enteró, se enfrentó al consejo por primera vez en su vida. Les gritó que Rowan era inocente, que jamás permitiría que lo encerraran por algo tan injusto. Pero sus palabras no importaban. La maquinaria del poder ya estaba en marcha. Rowan fue arrestado en plena madrugada. Lo golpearon, lo encadenaron y lo llevaron al calabozo más profundo del castillo, mientras Isolde, impotente, observaba desde las escaleras, con el corazón desgarrado. Sin embargo, ni las cadenas ni las amenazas pudieron quebrarlo. En su celda helada, Rowan se juró que sobreviviría para verla libre, aunque tuviera que enfrentar a ejércitos enteros. Isolde no se quedó de brazos cruzados. Sabía que Magnus llegaría en menos de 10 días para consumar el matrimonio y ejecutar públicamente a Rowan como advertencia. Así que trazó un plan arriesgado, rescatarlo ella misma. Con la ayuda de una sirvienta fiel y un maestro cerrajero que había servido a su padre, Isolde consiguió infiltrarse en la prisión durante la noche del 7º día. Se disfrazó con una capa de la Guardia Escarlata, se deslizó por corredores que conocía desde niña, y finalmente llegó a la celda donde Rowan, exhausto pero vivo, la miró como si estuviera viendo a un ángel. «Vengo a sacarte de aquí», dijo ella con determinación. «Nos matarán», respondió él. «Entonces moriremos libres», contestó Isolde. Romper las ataduras del capitán fue sencillo. Escapar del castillo no. Tuvieron que atravesar torres, cruzar patios vigilados, esconderse bajo carretas de heno, combatir a 2 guardias que los descubrieron, pero finalmente lograron llegar a los establos y huir hacia el bosque carmesí, un lugar donde pocas tropas se atrevían a entrar debido a leyendas de espíritus y bestias salvajes. Durante su huida, la princesa y el capitán compartieron momentos que jamás habrían imaginado posibles. Fogatas bajo la lluvia, confesiones entre susurros, caricias que mezclaban deseo y desesperación. Pero también crecían las sombras, sabían que eran fugitivos, perseguidos, sin refugio ni aliados poderosos. Al tercer día de viaje, encontraron a el Consejo de la Niebla, un grupo rebelde compuesto por antiguos caballeros leales al padre de Isolde. Estos hombres y mujeres, exiliados tras la muerte del rey, creían que la joven princesa era la legítima heredera y que debía gobernar sin casarse con un tirano extranjero.
Cuando la vieron llegar, no pudieron creerlo. Estaban preparados para luchar por ella. Por primera vez, Isolde sintió que tenía un pueblo dispuesto a morir por su libertad. Pero no todos estaban satisfechos con la aparición del capitán. Algunos desconfiaban de Rowan. Otros lo consideraban una distracción peligrosa. Y algunos querían entregarlo a Magnus como garantía de negociación. La tensión entre los rebeldes estuvo a punto de destruir todo, hasta que uno de ellos encontró el pergamino que Rowan había buscado en la biblioteca semanas antes, el documento secreto que hablaba de la profecía de la corona escarlata. La profecía decía: cuando una reina sin trono ame a un guerrero sin nombre, la corona arderá en rojo, los reinos caerán, y de las cenizas nacerá un nuevo linaje que libertará a los pueblos o los condenará al fuego eterno. Isolde y Rowan se miraron, temblando. Ellos eran la profecía. Y ahora todos en el campamento lo sabían. Algunos querían coronarla. Otros querían destruirla por peligroso destino. Y otros, querían matar a Rowan para evitar la catástrofe. Pero ninguno alcanzó a hacerlo. Esa misma noche, Magnus llegó con un ejército de 500 hombres. Había rastreado a los fugitivos con una ferocidad inhumana. Exigió que entregaran a Isolde y ejecutaran a Rowan. Los rebeldes se prepararon para la batalla. Y antes de que comenzara, Rowan tomó la mano de Isolde, mirándola como si la estuviera viendo por última vez. Si muero, dijo él, quiero que sepas que, sin importar lo que diga la profecía, mi destino siempre ha sido amarte. Ella lo besó, con lágrimas que ardían como fuego. La batalla fue brutal. El bosque ardió en algunos sectores, las espadas chocaron como relámpagos, los gritos resonaron entre los árboles. Rowan luchó como un demonio, protegiendo a Isolde. Ella, usando todo lo que él le enseñó, combatió a su lado, demostrando que era más que una princesa. Cuando Magnus llegó hasta ellos, lleno de odio, intentó capturarla. Pero fue Rowan quien lo enfrentó en un duelo que parecía imposible. Cada golpe era una sentencia, cada movimiento un sacrificio. Finalmente, Magnus cayó, derrotado. Pero antes de morir, susurró: si yo caigo, otro vendrá. La corona no es un juguete para enamorados. Rowan, exhausto, herido, apenas pudo mantenerse en pie. Con Magnus muerto, el ejército enemigo huyó. El bosque quedó en silencio. Los rebeldes proclamaron a Isolde como reina legítima, jurando lealtad. Pero la paz no llegó de inmediato. Los reinos vecinos temían su poder. El Consejo Real quería que regresara sometida. Y muchos veían en Rowan no a un héroe, sino al guerrero sin nombre que podía arrastrar al reino a la profecía. Aún así, Isolde tomó una decisión histórica: nombró a Rowan su consorte real, un acto que jamás se había visto en Arvendale. Un soldado sin linaje convertido en príncipe por amor, y por destino. El día de la coronación, Isolde y Rowan se tomaron de la mano frente al pueblo. Él llevaba aún cicatrices frescas. Ella, la corona escarlata, símbolo de un linaje que renacía. Y mientras las campanas rugían sobre el valle, ambos sabían que su historia no sería fácil. Sería cuestionada, atacada, odiada por muchos. Pero también sabían algo más poderoso, que habían desafiado al mundo entero para amarse. Y que, aunque la profecía dijera que su unión traería fuego, ellos iban a demostrar que también podía traer libertad. Y así comenzó el reinado más controvertido, más apasionado y más transformador en la historia de Arvendale. Un reinado nacido del amor. Del amor real. Del amor prohibido. Del amor imposible que terminó cambiándolo todo.